agradecemos mucho su presencia con nosotros y le pedimos a Diego que inicie la sesión. ¿Me escucha? ¿Se escucha ahí atrás? ¿Sí? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias a los organizadores y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. No sé si me pueden apoyar con el cañón para prenderlo. Bueno, yo les vengo a platicar un poquito nuestra experiencia en Editorial Link como editorial pionera en el ámbito digital en nuestro país, pero brevemente antes de eso me gustaría platicarles qué es Editorial Link y por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, Editorial Link es la primera editorial mexicana 100% digital. Contamos con alrededor de 100 publicaciones a la venta en este momento a través de internet, todas, no imprimimos absolutamente ninguno de nuestros títulos. Todos nuestros títulos son interactivos. Por ejemplo, aquí tenemos la portada de Un río, dos riberas. Es un libro que escribió la doctora Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera. Y es una maravilla porque uno puede escuchar la voz de la doctora, contarle un poquito más de por qué se escribió esta obra, en qué circunstancias, cómo vivió ella con su padre. Y bueno, todas estas obras vienen con dedicatorias, con videos, con audios, con elementos multimedia que hacen una publicación diferente y hacen una publicación nueva. ¿En dónde encontramos estos libros? Los encontramos principalmente en estas 5 plataformas de venta. Es Amazon, Barnes & Noble, Apple, Google Play y Kobo. Con esto estamos presentes prácticamente para cualquier tablet. Ahora, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo es que Editorial Link nace? Editorial Link nace en base a un libro, todo surge. Tenemos un libro, mi actual socia, bueno, ahora socia, que en ese momento no lo era, que, bueno, de nombre 5 esculturas monumentales mexicas. Era un libro de arte muy, muy bonito, el cual costaba en México alrededor de 1,500 pesos y se le pedía que lo enviara a Francia. Para enviarlo a Francia, después de pagar toda una serie de costos de transportación, de seguros, etcétera, una serie de costos, llegaban alrededor de 4,000 pesos, costaba el libro allá. No era un negocio viable. Entonces, bueno, nos juntamos, nos sentamos a ver qué se podía hacer con esta publicación en específico y decidimos, bueno, que estaba la oportunidad de hacerlo en formato digital y que de esta manera llegaría a cualquier parte del mundo de una manera mucho más barata y mucho más eficiente. Lo que seguía era decidir si era o no era negocio, si en realidad esto iba a funcionar como empresa, ¿no? Porque al final de cuentas las editoriales, pues bueno, tienen que ser un poco de negocio. Empezamos a buscar ejemplos de éxito y nos encontramos con algunos que seguramente muchos ya lo saben. Aquí tenemos, por ejemplo, la revista Newsweek, que es uno de los tesoros que tengo en casa. Del lado izquierdo podemos ver la última versión impresa en inglés y del lado derecho, en la misma fecha, una versión en español, que es la versión que se imprimía en México, que dice Seguimos en pandemia. ¿Esto qué nos arrojaba? Nos arrojaba que, bueno, si bien en otros países como Estados Unidos ya las versiones impresas se venían en algunos casos en disminución, México y América Latina, pues como siempre con la tecnología, iba un pasito atrás, pero íbamos para el mismo camino. Ejemplos similares son la Enciclopedia Británica, la apertura de las tiendas de Amazon y de Apple para México, una serie de ejemplos que nos arrojaban que íbamos para allá, ¿no? Después decidimos analizar un poco más de estadísticas, más números. Y bueno, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers arrojaba que para el 2016 el mercado de libros digitales llegaría al 17.9% del mercado total de las publicaciones, ¿no? Pensando que tenemos más o menos 5 millones de usuarios de tablets en México, pues esto representa un mercado potencial muy grande. Y es por eso que, bueno, que decidimos entrar en el negocio. Ahora, ¿qué se necesitaba para poder armar la línea de producción editorial? ¿Qué se necesitaba para poder llevar a cabo estas publicaciones digitales? Comenzamos a analizar qué personal, qué conocimientos, y curiosamente mucha gente se acercaba con nosotros y nos decía, no, es muy sencillo, tú puedes entrar a Amazon, hay una cosa que se llama self-publishing, subes tu Word y se convierte en un libro mágicamente y está al alcance de todo el mundo. Sí se puede hacer, no les voy a decir mentiras, por supuesto que se puede hacer, pero hay un proceso interno, un proceso de edición que no llevas a cabo si no haces así. La editorial sigue teniendo una parte del proceso muy importante. Entonces, bueno, decidimos hacer el proceso completo para que nuestras publicaciones pudieran tener
el cuidado editorial de la más alta calidad, igual que el de una publicación impresa, o en algunos casos hasta mayor, porque los libros incluyen elementos como clips, como audios que se graban en estudios, como algunos elementos que una publicación impresa por sus características pues no las tendría, ¿no? Entonces llegaba el punto del personal. ¿A quién le pides que haga el libro? Diseñadores o programadores o editores o correctores de estilo, y bueno, decidimos que lo que hacía falta era conformar un grupo multidisciplinario en el cual pudiéramos colaborar juntos para poder llegar a hacer estas publicaciones de calidad. Y bueno, decidimos también llevar a cabo un proceso totalmente interno. Tenía un asunto más. Cuando nos acercábamos con los autores era, bueno, ¿y tú tienes los derechos digitales de la obra? ¿Tienes firmados o comprometidos los derechos digitales? Y nos dimos cuenta, bueno, de que muchos autores no estaban conscientes todavía de que los derechos digitales y los derechos impresos son diferentes, igual que el derecho de hacer un guión de película o un audiolibro. Y también nos dimos cuenta que ya habían algunos otros autores muy conscientes de este punto, en el cual ellos decidían darle su versión impresa a una editorial y su versión digital a otra editorial para que hiciera una versión especializada, ¿no? Es así que, bueno, que nace la editorial con todos estos elementos. Ahora, me gustaría hablar un poco de los autores. Cuando empezamos a platicar con los autores y ver cuáles iban a ser los que firmarían con nosotros, qué publicaciones llevaríamos a cabo, nos encontramos que los podríamos de alguna manera agrupar en tres grupos, ¿no? Primero nos encontramos con autores de más o menos 65 años para arriba, y para nuestra sorpresa eran los primeros que, sin entender el proceso digital, decían: sí, perfecto, yo quiero una publicación digital, estoy seguro de que es el futuro y va para allá. Nosotros explicamos esto, creemos que la explicación es porque ellos han vivido muchos cambios a lo largo de su vida. Les tocó el radio, les tocó la televisión blanco y negro, la televisión color, el primer hombre en la luna, les tocaron muchos cambios muy constantes y están acostumbrados a que, bueno, la sociedad seguirá arrojando cosas tecnológicas y este es uno de esos, ¿no? Y después hay otro segmento que son los que tienen alrededor de 40, 60 años, que son un poco más renuentes por lo general. Creemos que es porque pues están más acostumbrados a utilizar esa tecnología, ya saben usar esos aparatos, esos libros, esos celulares y no quieren moverse mucho más. Después nos dimos cuenta de que los que tenían 35 para abajo, que les parecía algo muy normal y muy natural, dado que ellos ya tenían teléfonos inteligentes, tenían computadoras y estaban como muy acostumbrados a esto, ¿no? También, bueno, el proceso fue muy curioso porque no solamente había que hablar con ellos para decirles que firmaran con nosotros y que íbamos a hacer una obra de la más alta calidad, sino que había que explicarles cuál era el proceso digital, qué era una publicación digital. Muchos de ellos no sabían qué era un ebook o no sabían qué posibilidades existían al publicar un ebook, ¿no? Había una conversación entre los autores que era si mi publicación impresa podrá competir con mi publicación digital. Nosotros no creemos que compitan, creemos que son una alianza natural, porque son dos productos sobre el mismo tema, pero en plataformas diferentes y con características diferentes. También creemos que habrá lectores que únicamente leerán la obra en formato digital por sus condiciones, sus características de vida, y habrán otros que solamente la leerán en formato impreso, porque pues es lo que les gusta, lo que les funciona, porque les es más cómodo, ¿no? Son lectores diferentes. Después viene la coexistencia del libro impreso y del libro digital. Creemos que aquí se divide básicamente en dos sectores. El lector, en el que, bueno, como les comentaba, no es un producto que no le compite, puede tener la versión impresa y la versión digital, al igual que podrá tener la película, seguramente, y el ámbito editorial. En el ámbito editorial creemos que habrá un proceso de especialización y de división del trabajo. Las editoriales seguirán llevando sus procesos como los llevaban y habrán editoriales que cuando quieran llevar a cabo una publicación digital con ciertas características se acercarán a empresas como nosotros para que lleven a cabo esas publicaciones, dado que la tecnología pues es un tema diferente de la impresión, por ejemplo, como la imprenta, ¿no? Finalmente, me gustaría abordar rápidamente, creo que me queda un poquito de tiempo, a los lectores. En realidad conocemos al lector digital, sabemos quiénes están leyendo esas obras,
Y bueno, lo primero es, hay muy pocas estadísticas, en realidad las empresas que venden libros comparten muy pocos datos desafortunadamente con los editores, a pesar de que tienen dirección, código postal, teléfono del comprador, solamente comparten el país de residencia del comprador y es lo único que tenemos. Ahí nos hemos llevado sorpresas muy gratas, hemos vendido en los lugares más recónditos en Japón, Rusia, Australia, y los autores pues también están muy contentos de que puedan comercializar sus obras en esos lugares y que se les dé a conocer en esos lugares, ¿no? Después viene una barrera con el público. Hay mucha gente que simplemente no sabe llevar a cabo el proceso de compra. Uno puede ir muy sencillamente a una tienda con 50 pesos, comprar un libro y salir con el libro bajo la manga, pero cuando hay que hacerlo en formato digital no siempre es tan sencillo y hay una serie de pasos que hay que llevar a cabo. También, una vez que tenemos el libro, nosotros hemos tenido que publicar libros con instructivo, con lo cual puede ser un concepto un poco raro, pero hay que ponerle instrucciones a algunos de los libros porque tienen tales interactividades que el lector normalmente no sabría qué hacer, y bueno, es un proceso de acoplamiento del lector y del editor, y que seguramente esto se brincará en algunos años y ya no será un proceso necesario, ¿no? Pero por el momento sí. Finalmente, hay una última barrera que vemos, es por ejemplo, cuando un niño de 7 años recibe el domingo y se recibe su domingo y se va a comprar un libro, lo puede comprar en una tienda sin ningún problema, con 100 pesos en la mano, compra un libro y su papá se lo le tarde. Pero en cambio, un joven de 17 años no puede comprar un libro en internet, porque no tiene tarjeta de crédito, no es mayor de edad, no cuenta con las características necesarias para encajar en el modelo de compra de algunas de las tiendas. Hay mecanismos, uno podría comprar una tarjeta de prepago, pero no es tan sencillo como ir a una tienda y comprar un libro, ¿no? Este ha sido uno de los temas que hemos visto que sucede. Finalmente, los libros digitales se suben a una plataforma que ya estaba ahí, y es una plataforma en la cual hay muchos otros elementos. Hay elementos como es Internet, como es Facebook, Twitter, juegos, etc. Y mucha gente cree que esto es una desventaja porque nos considera distractores y cree que, bueno, que hay que pelear contra ellos por tiempo para que el lector aprecie los libros. Nosotros en Editorial Link creemos que no, que en realidad hacemos finalmente nos subimos a esta plataforma y ahora estamos presentes hasta en la plataforma en la que en algún momento pudo llegar a distraer al lector. Estamos ahí para que con estos libros los lectores puedan tengan una experiencia más rica. Yo creo que para poder competir de alguna manera con estos distractores es necesario crear un libro el cual lleve a una experiencia de lectura mucho más profunda, que englobe al lector. Es por eso que nosotros creamos publicaciones en las cuales se incorporan elementos alternativos como los audios, los videos, el internet, etc., para que envolvamos al lector de tal manera que se envuelva en estas lecturas. Es por eso que, bueno, nos gusta creer que estamos constantemente reinventando el arte de leer con estas publicaciones diferentes, con estas publicaciones completas. Pues muchísimas gracias y pues, te regreso el micrófono. Gracias, Diego. Me disculpo por el rol de limitador de tiempo que me toca. Vamos a dar la palabra a Jeremy. Jeremy nos va a dar un panorama sintético, pero muy claro, de cuál es el estado de la edición digital en los Estados Unidos, que tiene el valor particular de la información que nos va a dar, es que sobre el mercado en el que el desarrollo del mundo digital es más sólido. Posiblemente anticipa lo que ocurrirá en nuestro idioma dentro de no mucho tiempo. Jeremy, por favor. Thank you. First, let me apologize for not speaking in Spanish. If I tried, it would be, well, I don't know any Spanish. And also, I'd like to thank Diego for your talk. It was very good, and Diego would have been very at home on stage at a Digital Book World conference. The things that he is going through and all of the intelligence that he shared is very much what we hear from publishers in the US.
So I'm going to tell you about what's happening in the US market right now. In 2013, ebooks account for roughly 25% of publisher revenue in the US. And that is an incredible number. I'm sure, as many of you can imagine, a quarter of your business is a very large chunk, and if you had to do something completely different to get it, it would mean your businesses would be completely different. What's even more amazing is how we got to that 25% number. Last year, the number was 23%. The year before, it was 17%. In 2008, it was 1%. So it's been a pretty dramatic increase. One thing you may notice, though, is that it's leveled off somewhat. It's not growing in the same proportion that it was before. And I'll talk a bit about that later. What I think that 25% number, as impressive as it is, fails to account for is the rise of the self-published ebook. While 25% of publisher revenues in the US are ebooks, we're not counting the self-published ebooks. And you might think, well, self-published ebooks don't really matter as much. In fact, they do. As you can see from your own market, Kindle Direct Publishing, Kobo Writing Life, Apple iBooks, and as Diego mentioned, for small publishers, self-publishing is very much an option, not just in the US, but all over the world. But in the US, it's particularly large. Last year, 391,000 books were self-published, and a majority of those were ebooks. That's up 60% from 2012. You might think that these ebooks are not consequential. Well, they're very much consequential for publishers competing against them. In the first quarter of 2013, there were 22 ebook bestsellers in 13 weeks. That's almost 10% of all the bestsellers. In the second quarter, there were 44 weekly ebook bestsellers. So in the first half, more than 10% of all of the weekly bestsellers were self-published. So ebooks are the key to this self-publishing success. What we call self-publishing now, we used to call vanity publishing, of course. But the digital distribution platform, the one that Diego's company uses to great effect, and that makes his company possible, is what these independent authors are using to reach a marketplace that was only reachable by publishers in the past. Now, how large is the self-publishing market in the US? We don't really know. In 2011, it was thought to be about $100 million, which is less than 1% of the US trade publishing market that year. And now it's certainly larger, but we don't know how big it is. What I can tell you is from talking to people at Kobo, which I think is a pretty good gauge of the worldwide market, 10 to 12% of all of Kobo's revenue from ebooks comes from self-published ebooks. So it's quite a large market to think about. So aside from having an effect on publisher revenue, ebooks have also had a very large effect on the companies themselves, as we heard earlier. Large and medium-sized publishers in the US have fully integrated ebooks into their entire operations, everything from acquisition to editorial workflow to production, metadata creation, and of course the final production of the book package itself. Many publishers have workflows that are both ebook and print book simultaneously. What this further affects is the people within the companies. The skills once required to move up the ranks in a publishing company are changing. Editors need to understand metadata and production workflows and digital marketing. Publishers need to understand digital distribution and digital asset management. And book packagers need to be fluent in what works on both the physical bookshelf and the digital bookshelf. Outside of the publishing companies, probably the largest group affected by the rise in ebooks in the US is the booksellers themselves. Physical booksellers have been on the retreat in the US for quite a long time, and not just because of online bookselling.
less than a third of all books in the US now are purchased in physical bookstores. And if you combine ebooks and online book selling, that is the largest channel now in the US as of 2012. In the mid-1990s, the American Booksellers Association, the trade group that represents independent bookstores, had 7,000 members. Now it has less than 2,000. Barnes & Noble was once the most feared company in the publishing industry. Now that company is obviously Amazon, and Barnes & Noble is lucky if it can eke out a quarterly profit. But the independent bookstores and Barnes & Noble are trying to harness the growth of ebooks to their own benefit. Barnes & Noble launched the Nook in 2009 and sells it very, very aggressively alongside books in its stores. In fact, I was in a Barnes & Noble last week, and 5 feet in front of me when I walked into the store was a gigantic Nook display in front of the front table books that publishers pay co-op for. Independent bookstores have formed an alliance with Kobo to sell e-readers and e-books, sharing in the profit. Amazon has also launched a similar program, although from what I hear, the booksellers are not as eager to partner with Amazon as they are with Kobo. Now that said, if you've been following the news with Barnes & Noble, you know that the Nook business has not been successful. It loses hundreds of millions of dollars every quarter. And from talking to dozens of independent booksellers, I can tell you that the Kobo partnership has not worked out very well for them either. They are making some money off of it, but it's very, very little at this point. So while publishers in the US worry about the shrinking bookshelf space, they have reason to be even more concerned with what's happening. There is a possibility, although it could be remote, that if enough bookshelf space disappears, the entire physical retail marketplace in the US could shrink suddenly. Because printing and distributing and storing and returning and then destroying printed copies of books depends on economies of scale. And if Barnes & Noble, which has 700 physical bookstores, were to go out of business, or enough shelf space were to disappear, those economies of scale could also disappear. Although we don't know if that's going to happen. So what does that mean for ebooks in 2014 and beyond in the US? Well, we've seen a leveling off of the marketplace in 2013. Ebook growth this year in the US has been flat. I know around the world that isn't the case, although with much smaller numbers. Ebooks in the US will be roughly a $2 billion business this year. But it will be about the same as it was last year. There are a couple of possible reasons. One is that in 2012, we saw 50 Shades of Grey and The Hunger Games both do very, very well as ebooks. And, 50 Shades of Grey sold 100 million copies. Probably about half of that was ebooks. Hunger Games didn't do as well, but it did very well. And that makes a very unfavorable comparison. There is no 50 Shades of Grey this year. Another reason is that what we're seeing in a lot of other countries, we've already seen in the US. Many of the early adopters have already bought e-readers and tablets and have already switched over to becoming ebook consumers. And so any other gains we'll see will be slower because they will be the next level of adoption. A third might be that there's some kind of natural ceiling on ebook growth, that there will be an equilibrium between print books and ebooks. And maybe that number is 25% or 30%. Maybe we're approaching that number, and so the growth is slowing down naturally. But I personally think the slowdown is temporary. Here's something to consider. About a quarter of US adults read ebooks, according to many, many surveys. Digital Book World did a survey of parents with kids aged 2 to 13 last year. The percentage of children reading ebooks in the US last year was 54%. We've conducted the same survey this year, and I can't reveal to you the number. We'll be revealing it at Digital Book World in January in New York. It's much higher. Children are adopting ebooks very quickly in the US. What I think this tells us is that ebook adoption and device adoption are very, very closely linked. And the younger generations who are more apt to be device owners and device purchasers are also more apt to be buying digital content
like ebooks, enhanced ebooks, and apps. So if you're curious about where the ebook market is going in various countries, you need to look to what kinds of devices are people adopting, how are they adopting them, and how quickly are they adopting them. So I don't know where the ebook market in the US or abroad is going. We've seen the UK and Canada follow in the US. We've seen Australia do much the same. Places like Germany and Japan, to a much lesser extent, France, are adopting ebooks as well. But I think if you look at who's buying tablets, who's buying ebooks in whatever country you're interested in, whatever market you're interested in, you'll have a fairly good indication of where the ebook market is going. Thank you.